como dice, a veces me pega. Sí. Bueno, vamos a la palabra. Colosenses 3:20, por favor. Gracias a Dios, hermano. ¿Alguien le podría dar lectura, por favor? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Aquí la palabra dice que los hijos deben de obedecer a los padres en todo. Es decir, muchas veces los hijos obedecen en lo que se les hace más fácil o en lo que les cuesta menos trabajo. Pero si, por ejemplo, cuando ellos están jugando con las maquinitas o cualquier cosa, y uno les pide algo, a veces no les parece. Entonces el Señor aquí manifiesta que esa obediencia de los hijos hacia los padres debe de ser total. Yo, por ejemplo, en mi vida personal, yo recuerdo que era un niño muy obediente, bastante obediente, pero era obediente no por mi gusto, sino porque la educación que yo recibí fue muy severa. Yo cuando no obedecía, pues eran golpes, ¿no? Entonces yo recuerdo que obedecía, pero con miedo a que si yo fallaba salía ¿cómo se llama? La respuesta que iba a tener por parte de mi papá. Entonces Dios en su eterna sabiduría, él lo que nos enseña en su palabra es que si nosotros obedecemos a todo lo que Él nos indica, cuando nosotros le ordenamos a los hijos debe ser con amor. Y la respuesta que debe haber por parte de los hijos también. Debe de haber una edificación mutua. Que los hijos se sientan a gusto y que nosotros como padres nos sintamos honrados. Ahora vamos a Colosenses 3:21, ahí mismo. Sí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y exactamente eso es lo que a mí me pasaba, ¿no? Que cuando yo, había veces que yo sentía que era injusto lo que mi padre me mandaba a hacer, pero sin embargo lo hacía, pero en mí fue comenzando a haber un resentimiento en contra de él, a tal grado de que cuando pues ya tenía una edad avanzada, yo comenzaba a desearle la muerte a mi papá. Yo no tenía conocimiento de Dios, pero eso sí lo digo porque era algo que estaba en mí. Yo no deseaba que él regresara del trabajo, yo lo que yo quería es que ya no volverlo a ver. Pero gracias a Dios, porque en eso se ve cuando una persona quiere cambiar, y nosotros más que somos hijos de Dios, que Dios nos da su palabra para que podamos tomarnos de sus promesas y poder realizar esos cambios que nosotros requerimos para ser mejores personas. Mi padre, cuando yo me casé, él se comenzó a preocupar por mí, me comenzó a dar consejos, lo que nunca hizo cuando yo era niño, y comenzó a darme consejos, comenzó a apoyarme en muchas cuestiones, y bendigo a Dios porque lo pude perdonar, aunque yo todavía no conocía de Dios, pero lo pude perdonar y lo comencé a amar a mi padre, lo que nunca había hecho. Entonces nosotros somos privilegiados al ser hijos de Dios, al tener su palabra, porque realmente debemos de estar comprometidos pues con nuestros hijos. Realmente debemos de dar el extra por ellos. En la Biblia, en Génesis 3, Génesis 3, 1 al 24, aparece la primer gran desobediencia que hubo en el mundo. Y podemos ver cómo pues esa desobediencia marcó al hombre para siempre. Si alguien le puede dar lectura. Génesis 3, 1 al 24.
la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque de cierto moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Hasta ahí? Sí. Entonces aquí podemos ver, ¿no? El Señor cuando creó al hombre lo hizo casi perfecto. Le dio el libre albedrío, le dio dones, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando llega esta desobediencia, el hombre pierde muchos de los atributos que Dios le dio. Y por esta cuestión resulta que él pues tiene que salir de aquel lugar donde no le faltaba absolutamente nada. Tenía el alimento, nada más con levantar la mano podía agarrar los frutos para comer. Y lo más importante, lo más grandioso era que tenía una relación estrecha con el Señor. O sea, ahora sí que eran vecinos, ¿no? El Señor se paseaba ahí en el Edén y ellos podían platicar con Él. O sea, su presencia estaba ahí. Y podemos ver cómo a partir de ese momento, cuando el Señor los expulsa del huerto, pues le quita todo eso al hombre. Y el hombre pues ya no era nada más de buscar el fruto y comerlo, sino que ya tenía que trabajar, tenía que arar la tierra y todo hacerlo con esfuerzo para poder mantener a su familia. Entonces es lo mismo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Porque tenemos todas las promesas, tenemos la palabra, y más sin embargo tenemos muchas carencias. Y Dios no quiere que tengamos ese tipo de carencias. Dios nos hizo, ahora sí que a su imagen y semejanza, y deberíamos de estar espiritualmente hablando, deberíamos estar bien
y cuanto más en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, debería de haber un equilibrio, porque al ser hijos de un Dios de este poder, nosotros también deberíamos de estar viviendo bien, pero por esta desobediencia, pues ahora sí que se perdió todo eso. Entonces, en el caso de nuestros hijos, pues a ellos les cuesta mucho trabajo obedecer, pero a veces es porque nosotros también no tomamos la palabra para educarlos. Yo, por ejemplo, tengo una hermana, la mayor de nosotros. Ella desde hace muchos años es cristiana, y hoy precisamente platicábamos con el pastor y le comentábamos acerca de ella. Ella venía a la casa, pues poco, la verdad. Venía una vez al año, a veces dos, pero siempre que ella venía nos predicaba la palabra de Dios. Y nosotros pues éramos sumamente católicos. Y ella nos hablaba y nos decía, con mucho respeto, con mucho tacto, nos hablaba de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que yo en mi corazón sentía algo agradable cuando ella me hablaba de Dios. Pero yo me acordaba y decía, no, pero ¿cómo voy a dejar a mi virgencita, ¿no? Eso era lo que yo maquinaba en mi mente. Pero ahora sé que todo es al tiempo del Señor. Pero lo que sí puedo ver es, por ejemplo, su familia de ella, sus hijos, pues a todos les ha ido bien. Porque ellas, yo recuerdo que luego nos invitaban a una fiesta y ella estaba aquí en México y la invitábamos y ella me decía que no. Y yo decía, bueno, es que apretada, ¿no? Si a eso va a su iglesia, pues ¿para qué va? Yo así lo pensaba, ¿no? Y entonces yo veía a sus hijas que pues eran sumamente obedientes con sus papás. Y yo decía, no, nomás que crezcan tantito a ver si van a seguir siendo así. Pero ¿qué creen, hermanos? Que gloria a Dios, porque ellos siempre les hablaban de la palabra en casa, hacían sus devocionales, o sea, una cosa bien organizada, bien hecha, con mucho temor de Dios. Y yo ahora, precisamente hoy me mandó un video de una nieta de ella, donde está tomando sus clases de inglés y es una niña pequeña, y más sin embargo habla el inglés, pero a la perfección. Entonces yo lo único que puedo ver es que Dios es fiel con todo aquel que le busca. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso personal con mis hijos, ¿no? Yo tengo ahorita los dos lados de la moneda. Por un lado, tengo a Josué, que la verdad bendigo a Dios porque es un hijo muy obediente. Yo a mi hijo, yo luego lo veo que está haciendo alguna cosa que está entretenido. Hijo, ve por las tortillas. Sí, papá. Se paga y se paga. Y así todo lo que le mando, él lo obedece. Pero más sin embargo, mi hijo, el mayor, pues él ahora sí que mucho tiempo pues estuvimos en la carne, ¿no? Mucho tiempo él me vio beber, me vio fumar, supo, sí, igualmente, supo de algunas infidelidades por parte mía. Y entonces ahora pues él me reprocha de alguna manera. Entonces ahí puedo ver, ¿no? Cómo de verdad que Dios es poderoso, cómo Dios es fiel con aquel que le busca, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, desde que estoy en esta iglesia, yo me he podido acercar más a mi hijo Josué. Y él, la verdad, antes de llegar a la iglesia, yo no le dedicaba tiempo. Yo nada más me abocaba a mandarle, a regañarlo cuando algo hacía mal. Pero bendigo a Dios porque ahora me he acercado a Él, he tratado pues sí, de involucrarme con lo que a Él le gusta, y bendigo a Dios porque de veras hemos tenido una relación bonita. Él nunca se me acercaba, nunca me acariciaba, Él siempre era con su mamá, y el día de hoy yo les puedo compartir, y gracias a Dios y gracias a ustedes también, hermanos, que Él se me acerca, me acaricia, me besa, me dice que me quiere, lo que no hacía, hermano. Entonces yo veo que en realidad aquel que busca a Dios de todo su corazón, aquel que se esfuerza, porque yo soy pero bueno, trato de ya no serlo, yo llegaba a mi casa cansado de mis labores, y en lugar de ponerme a Él a hablarle de la palabra de Dios, lo que hacía era acostarme, porque me sentía muy cansado. Pero así no funciona, por eso el Señor en su palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces,
yo pienso que cada uno de los que somos padres, en verdad debemos de, pues, de dedicarle tiempo a nuestros hijos. No importa si son pequeños o si ya están grandes, pero es necesario. Yo luego lo veo con mi hijo Marco. Pues él no tiene toda la culpa de cómo él es. La verdad, nosotros somos culpables porque desde un principio no se le atendió como debíamos de haberlo hecho. Y él es muy noble, él es bueno. Él donde quiera que va la gente lo quiere porque pues él se acomide, es respetuoso, tiene cosas muy bonitas, ¿no? Yo lo he podido ver. Pero yo, por ejemplo, cuando él era niño, yo lo golpeé mucho tiempo, lo estuve golpeando, porque así me enseñaron a mí, y yo creía que esa era la forma, ¿no? Hasta que alguien, y yo digo que fue Dios, porque yo no me acuerdo de quién fue la persona, me dijo, no lo golpees, no lo golpees porque vas a hacer que te odie. Y si ya no lo golpees, mejor háblale con palabras. Y eso ya me lo habían dicho muchas veces. Mas, sin embargo, cuando yo lo escuché, lo hice y desde ese momento dejé yo de golpear. Pero la verdad yo ya lo había lastimado, y de muchas formas yo lo lastimé. Pero yo sé, al tiempo de Dios, él va a volver. Yo sé que Él va a volver porque Dios es fiel, Dios es bueno. Yo veo a mis hermanos cómo se preocupan. Donde en otras iglesias en las que yo he estado, la verdad, pues no he podido ver nada de eso. Pero aquí con ustedes, hermanos, y gracias a Dios por la vida de los pastores, porque pues, también es gente preocupada, ¿no? Es gente que está orando constantemente por cada una de las ovejas. Entonces, digo yo que he andado en otras iglesias, antes de llegar aquí tenía un año que no me congregaba, y aquí he encontrado muchas cosas, ¿no? Me recuerdo que cuando me invitó el pastor Ramón yo no quería venir, y ahora ya no me quiero ir, a veces que son las 12 y aquí estoy todavía. Pues digo, bendito sea Señor, porque solo Él puede hacer estas cosas tan maravillosas. Yo la verdad, yo valoro mucho todo esto ahora, gracias a Dios, porque digo, Padre Santo, yo te estuve orando pues, durante casi un año, ¿no? Y cuando ya Él me da la bendición, pues yo no la quería tomar. Pero digo, a veces nos conformamos, a veces, pues no sé, o sea, el mundo tiene mucho que ver. El mundo tiene mucho que ver porque ofrece muchas cosas, pero que no edifican, ¿no? Entonces, aquí el pastor se preocupa mucho por nosotros. Él quiere que todos crezcamos como familia, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad tremenda en todos nosotros. Hay una necesidad, ahora sí que yo no digo que todos así estén mal como yo, pero yo reconozco que estoy mal, hermano, porque no tengo una buena relación con Dios. Yo no gano nada con decir, ay, no, es que sí, yo oro 5 horas diarias, no es cierto, pero lo estoy intentando. Estoy intentándolo porque quiero cambiar, quiero estar bien con mi esposa, quiero estar bien con mis hijos, sobre todo quiero recuperar a mi hijo el grande, ¿no? Yo quiero algún día, y yo sé que el Señor lo va a lograr, ¿no? Yo sé que logró, un día yo lo voy a ver predicar a mi hijo. Algún día les va a estar hablando de la palabra. Perdónenme, yo soy muy llorón. Vamos a seguir. ¿Alguien puede leer Génesis 7, 1 al 24, por favor? Por favor. Y dijo luego Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años
cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todas las que se arrastran sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de los hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado mandó Dios, y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Cuando vemos esta palabra, hasta parece como si fuera un cuento nada más, ¿verdad? Pero sabemos que fue realidad, hermanos. Precisamente por el pecado tan grande que había en el mundo, el Señor se arrepintió de habernos creado. Y decidió ahora sí que el único justo que era Noé, por él fue que subsistimos, pero él mandó ese diluvio y toda la gente pereció. Y ahorita estamos en una situación muy similar, ¿no? Cuando sale uno allá afuera, ve uno tanta maldad, tanto pecado, tanto adulterio, tanta desgracia que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero en cierta manera, pues, el Señor ya está cansado de todo esto. Entonces, ahora sí que nosotros que estamos buscando del Señor, pues tenemos esa gran oportunidad de vivir lo mejor posible para el día que el Señor venga nos vayamos con Él y librarnos de todo este tipo de cosas, ¿no? Porque una vez que venga la tribulación y luego la gran tribulación, va a ser tremendo. Va a ser tremenda esta situación. Entonces, hermanos, pues yo los invito, ¿no? Ahora sí que podemos esforzarnos para ser mejores. Ahora sí que a los que somos esposos, pues hacer un esfuerzo por ser buenos esposos. A los que son hijos, pues también hacer un gran esfuerzo por ser mejores cada día. Y ser mejores hermanos, ¿no? O sea, cuidarnos, ayudarnos. Porque, pues, tío, aquí hay cosas que yo nunca he visto en ningún lado, ¿no? Entonces hay que aprovecharlas, pues a lo mejor no vamos a llegar a una iglesia como la iglesia primitiva, ¿no? Pero digo, pues podríamos ser similares. Sobre todo, pues no sé, yo tengo deseos de que en esta iglesia haya oración, que un día haya oración, haya intercesión. Pues a mí me gustaría mucho eso, ¿no? Que fuera una iglesia de intercesión, que oráramos por otras iglesias, por otros hermanos, ir a visitar. O sea, hay mucho trabajo, hermano, pero la verdad nosotros nada más nos enfocamos a las cosas de este mundo. Y la verdad estas cosas nunca se van a acabar.
Entonces es mejor aprovechar las cosas en las cosas de Dios, ¿no? Dices que hay que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y la verdad es cierto. Pero ahora sí que bendigo a Dios porque viene el otro lado de la moneda. Lucas 22, 39 al 46. Esta es una obediencia, la obediencia que marcó al mundo, la obediencia del Señor Jesús. 29 al 46. Alguien que le dé lectura. Y salió y se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si se le apareciere y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pues aquí podemos ver, ¿no? Cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿no? O sea, cómo Dios se tuvo que despojar de su deidad para venir y morir de esa forma, ¿no? Simplemente ahora sí que poco tiempo antes de su muerte, cuando él lo aprendió, ¿no? Estaba yo buscando más que nada por qué motivo salió sangre de su rostro, ¿no? Entonces dicen que cuando una persona maneja presiones así tan altas por una angustia que está viviendo, los vasitos capilares de las glándulas sudoríparas se rompen, y es por el motivo por el cual sale la sangre, ¿no? Entonces hay muchas personas que dicen: pues qué chiste tiene, pues si él era Dios, o sea, aparentemente le dolió, pero no le dolió, ¿no? Es lo que ellos dicen, pero Dios realmente sufrió todo ese sufrimiento, ¿no? Por amor al hombre. O sea, todo lo que él hizo, todo lo que para que pudiera haber una relación con el Padre, ¿no? Entonces, gracias a Dios, por Jesús, y pues hay que aprovechar porque nos está. Ahora vamos a Efesios 6, del 1 al 13. Efesios 6, 1 al 13. Del 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no os provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Amén. Aquí vemos cómo el Señor Jesús le habla a los hijos, ¿no? Le dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y a veces los hijos nada más quieren obedecer en unas cuantas cosas y en otras no. Pero aquí el Señor no está dando margen de que ellos puedan obedecer o no obedecer. O sea, Él les dice: obedeced en todo. Entonces, pues los hijos es algo que les cuesta mucho trabajo. Ellos tienen que entender que la autoridad es el padre, ¿no? Pero también nosotros como padres también tenemos autoridades. Muchas veces no las obedecemos y ellos se dan cuenta. Entonces, tanto nosotros somos hijos como ellos son hijos. Bueno, yo tengo la gracia de tener a mis padres y la verdad hay veces que no los honro como Dios quiere. Así yo nomás voy los domingos y toda la semana no voy.
Entonces, yo cuando llego a visitar a mi padre, pues está así, lo veo como molesto, así como que, porque no voy a verlo entre semana. Pero digo, pues hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que hacer. Leyendo la palabra nos vamos a dar cuenta en todo lo que estamos mal, todo lo que debemos de mejorar. No está bien que digamos, es que yo tengo un problema así con mi esposa, por decir, y sé que tengo ese problema, pero no hago nada por resolverlo. Entonces, ante Dios me cuenta por pecado. Entonces yo debo de tomar la palabra, ver lo que el Señor me está hablando y actuar. O sea, hacer la diferencia. Porque los de allá afuera, pues es lo mismo. Ellos se les dice, se les explica y, sí, está bien. Como hace rato fuimos a ver a una amiguita de mi esposa que, pues anda mal, su familia anda muy mal. Y la fuimos a visitar y todo y pues la verdad le ha costado trabajo regresar a buscar a Dios, ¿no? Entonces, pues nosotros, gracias a Dios, ya estamos aquí. Nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra. Entonces, más por eso le tenemos que echar ganas, porque la mirada de los de allá afuera están sobre nosotros. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, pues es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, aquí el Señor da un mandato, pero también nos da un premio si lo hacemos, ¿no? Si honramos a nuestros padres, vamos a tener una larga vida sobre la tierra y nos va a ir bien. Entonces, a veces, cuando vamos y estamos con los papás y nos dicen algo, nos molestamos porque nos los dicen, o les gritamos, o qué sé yo, y a veces decimos que porque nos va mal. Entonces, pues Dios no va a darnos, no nos va a bendecir si nosotros estamos haciendo las cosas mal. Entonces hay formas de honrar a nuestros padres, ¿no? Una de ellas, pues la mejor, pues, es obedeciéndolos, pero otra es preocupándonos por ellos. A veces vamos bueno, en mi caso yo a veces voy a la casa, me pongo a hacer las cosas que tengo que hacer, pero casi no platico con mi papá en la cuestión de decirle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Has dormido? ¿Has comido bien? ¿Cómo te sientes referente a mi mamá? O sea, no tengo esa delicadeza, ¿no? O sea, de esa forma no lo he honrado. Entonces, hoy que estuve viendo este tema, que estuve leyendo la palabra de Dios, sé que tengo que hacer muchos cambios. Sé que me tengo que acercar a mi Padre, sé que lo tengo que honrar para que el Señor también me bendiga a mí. Yo no sé si a lo mejor por eso también no he encontrado trabajo, porque pues no estoy honrando a mi Padre como debe de ser. Y a veces nos basta con ver que ahí están. Sí, ahí está mi papá. Sí, esto, el otro, pero nada más. Pero ¿qué hacemos por ellos, hermanos? ¿Qué hacemos por ellos? Nos molesta que nos llamen la atención cuando ellos, o sea, a veces no tienen modo para hacerlo, pero lo hacen porque nos aman. Lo hacen porque se preocupan, porque no quieren que nos pase nada. Pero a veces somos tan egoístas que nada más nos enfocamos en nuestros problemas, en lo que tenemos que hacer, pero realmente a ellos no los cuidamos, no los protegemos, no los valoramos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era niño, a mí nunca me faltó nada, gracias a Dios. Había bastante en la casa, mi papá se preocupaba por proveer y nos compraba muchísima fruta. Yo nunca me he acercado y le he dicho, papá, muchas gracias. Muchas gracias porque durante toda mi vida pude alimentarme bien. No terminé una carrera porque yo no quise, porque tú me diste todo para hacer una carrera. Yo nunca le he dicho gracias. Y todo eso, gracias a esto, lo he estado pudiendo ver. Entonces, hermanos, debemos de ser un poquito menos egocéntricos y voltear a nuestro alrededor y ver la necesidad que hay en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestros hermanos en carne, ¿no? Porque muchas veces ni a ellos que los tenemos en casa volteamos a verlos. Entonces tenemos que, pues ahora sí que ser como Cristo, imitadores de Cristo, hermano, porque Él realmente a todos nos ha amado y aunque le fallamos y pecamos y caemos, Él es fiel y Él está siempre ahí esperándonos. Entonces, pues yo los invito a que cambiemos, ¿no? Que cambiemos todas esas cosas que la verdad no honran a Dios. Y ahora sí que si el Señor ahorita nos está
bendiciendo con tantas cosas en la iglesia, pues va a ser más. Dios no sabemos si a lo mejor nos ocupe para abrir otras iglesias. Yo, por ejemplo, ahorita mi deseo es de que estos días ya no estemos aquí, estemos allá afuera como los domingos. Yo en mi corazón siento que así va a ser, pero todo depende de cómo querramos trabajar. El trabajo no nomás es del pastor y de la hermana, ni del hermano, o sea, es de todos en común. Estar prestos para que si hay que ir a visitar a alguien, estar prestos para si algún hermano está enfermo, pues irlo a visitar. El hermano Tomás, por ejemplo, me platicaban que pues anda así como depresivo, ¿no? Anda triste, ¿por qué? Pues es lógico, era un hombre de mucho trabajo, él siempre ha trabajado bastante. Ahora que no lo puede hacer por prescripción médica, yo le digo, y le pregunté a la señora, ¿y qué hace el hermano? Dice, no, pues la verdad está mal, dice, está muy triste. Entonces, nadie se dice, pues vamos a visitarlo, ¿no? Vamos a ver qué está haciendo el hermano, no sé, vamos a llevarle unos chicles, al menos para estar platicando con él. Y yo lo he visto porque yo antes no visitaba, la verdad. O sea, mi pastor le pesaba ir a visitar a la gente. Entonces, ahora que los hermanos me han invitado, y yo veo cuando llego a casas que ni conozco y veo que hay una persona enferma, no nomás veo al enfermo, veo que toda la familia está enferma, todas tienen necesidad de Cristo, a pesar de que son cristianos. Pero luego se ve la necesidad de que son cristianos, pero o no se congregan, o se congregan, pero de ahí no pasa nada. O sea, la mayoría de los cristianos que yo conozco, de veras que andan mal, hermano. Entonces, pues hay que comenzar a trabajar. Yo los invito, hermano, que comencemos a trabajar unidos, juntos. Y gracias a Dios porque tenemos un pastor que está joven y que está comprometido con la palabra de Dios y Dios lo está utilizando, al igual que su esposa, al igual que el hermano. Todo depende pues de que querramos, hermanos, que querramos ahora sí que despojarnos un poco de nuestro tiempo y comenzar a buscar y verá que el Señor al vernos que estamos trabajando pues nos va a dar más trabajo, hermano. Sí, y en lugar de estarnos quejando de que no tengo dinero, no tengo trabajo o que mi esposa ya me pegó, pues mejor estar trabajando para el Señor, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los encargados de que los hijos aprendan la obediencia? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? Hijo, está tremendo. Vamos al... Hijos de padres, padres carnales y padres espirituales. ¿Por qué? Porque hay quienes igual en el camino, en el crecimiento espiritual evangélico, son nuestros padres espirituales porque nos van guiando, nos van haciendo crecer. Como dice antes, que dice la palabra de Dios, darle la vianda, ¿sí? La leche y algo suave para que puedan digerirlo, y después con el tiempo, igual como un bebé, va creciendo, va empezando a comer cosas más sólidas que le van a fortificar. Ese también es, bueno, es otro tipo de padre, el pastor, padre espiritual. Amén. Vamos al Salmo 127, 3, por favor. Aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. A veces creemos que pues nuestros hijos están aquí porque nosotros los hicimos, ¿no? Porque nosotros los creamos. Pero aquí la palabra nos dice que son herencia de Jehová, que Dios mandó a nuestro hogar un hijo, o sea, antes de ser nuestro es de Él. Entonces, pues la verdad, esto, pues sí, a mí sí me preocupa, ¿no? Porque algún día yo voy a tener que presentarle a lo que hice con mi hijo al Señor. ¿Y qué le voy a decir? No, es que yo sí lo educaba bien, pero él se desvió. No, porque el Señor todo lo sabe, ¿no? Él todo lo ve. Entonces yo, por ejemplo, pues sí me preocupa mucho esta cuestión porque pues
¿qué le voy a decir al Señor? Pues mi hijo Marco, por ejemplo. Ahorita, pues mi hijo está pequeño, gracias a Dios, y puedo todavía hacer algo por él. Pero mi hijo que está más grande, yo, por ejemplo, en la mañana estuve platicando con él, cada que puedo lo hago, acerca del Señor, acerca de la palabra. Y me estuvo escuchando, lo que casi luego no hace, ¿no? Me estuvo escuchando, me estuvo preguntando. Pero ya llega el momento en que, pues sí, ya sale alguna burla o algo y ya no quiere que hablemos de nada. Pero digo, o sea, estoy trabajando, ¿no? Estoy buscando, estoy orando por él y trato de ponerme de acuerdo con mi esposa para hacer algo por él. Y la verdad, pues qué bueno por los padres que tienen hijos pequeños, porque todavía pueden hacer mucho por él, siempre y cuando lo quieran, ¿no? Yo, por ejemplo, le hice una invitación al hermano Tomás, que tiene a sus hijos pequeñitos, ¿no? Yo le dije, ve hermano, porque se va a hablar acerca de los hijos, yo te invito. Me dijo, sí hermano, sí voy a ir. Dije, pues qué bueno, ¿no? Pero hace rato me lo encontré, precisamente cuando venía subiendo, y él estaba trabajando, iba para allá abajo en el taxi. Entonces, pues si no hay una fidelidad para con Dios, yo le he dicho, yo sé que tú traes ahorita muchos problemas económicos, pero si tú no tomas a Dios y lo pones en primer lugar, si tú no depositas tus cargas sobre Él, y tú vienes y te alimentas de Él, y sobre todo a tus hijos, ¿no? Porque lo del niño, por ejemplo, yo lo he visto que desde que viene está diferente, porque yo cuando lo comencé a ver, el niño estaba muy triste, no se acercaba a nadie más que a su mamá, nada más con su mamá. Y el niño ahora yo lo veo diferente, ya se comienza a abrir y todo eso. Pero si él, digamos, es más su preocupación por el dinero, por la necesidad económica, que Dios, pues Dios se convierte en el dinero. Entonces, pues ahora sí que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga, pero yo también tengo que estarlo buscando, tengo que estarle hablando de la palabra, no cansarme porque yo era dado a eso. Yo si visitaba a una persona o algo así, una o dos veces y yo, ese no quiere. Pero no, el Señor me ha enseñado otra cosa, que tengo que luchar, que tengo que ser fiel como Él es fiel. ¿Sí? Entonces, si 70, como dice, si mi hermano peca contra mí, ¿hasta cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta 70 veces. Pues yo lo tengo que buscar igual, esas 70 veces 7, ¿no? No debo de cansarme, no me tengo que desesperar, porque la obra no es mía, la obra es de Dios. ¿Cómo dice, hermano? Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí el Señor nos habla a nosotros los padres. Nos dice que lo tenemos que amar a Él sobre todas las cosas. Pero tal parece que pues nos cuesta trabajo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las cosas que hay aquí en la tierra pues nos apartan del Señor, la verdad. En mi caso así ha sido. Así ha sido, pero como les vuelvo a repetir, pues yo quiero cambiar, hermanos, yo quiero ser diferente. Yo quiero pues servirle al Señor. Yo quiero servirle, yo quiero apoyar al pastor, en lo que se pueda, yo quiero estar. Y me gustaría que todos fuéramos igual, ¿no? Que tuviéramos ese deseo, ¿no? Muchas veces yo así lo siento, que cuando, como ustedes que son familia, ¿no? Muchas veces como que el hecho de que el pastor sea el hermano, sea el hijo, como que a veces uno se confía, ¿no? Pero yo veo a mi hermano José, por ejemplo, yo veo que hay un tesoro muy grande en él, que hace falta que él hable de todo lo que él tiene guardado en su corazón. Yo así lo siento, yo lo admiro mucho al hermano. Entonces, digamos, los testigos de Jehová andan en grupos, tocando de puerta en puerta, y por ejemplo me gusta porque tocan y no
no se van, o sea, están ahí, toque, 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 y digo, híjole, qué bárbaro, ¿no? O sea, y luego los tratan muy mal, pero ahí están, y yo luego hasta luego los estoy observando y digo, ahí no van a pasar porque ahí los tratan mal. No, hermanos, llegan y vuelven a tocar, y digo, qué bárbaro. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Nosotros que traemos la verdad, ¿qué hacemos? O sea, son muchas cosas, hermanos. Son muchas cosas que debemos de hacer. Y sobre todo que nuestros hijos nos están observando. Si él ve que yo no evangelizo a nadie, pues él tampoco lo va a hacer. Porque va a decir, no, pues mi papá nunca lo vi que anduviera tocando puertas o ese tipo de cosas, pues yo menos lo hago, ¿no? Pero sí tenemos que, de verdad, hermano, yo muchas veces he escuchado la palabra y he oído predicaciones poderosas, ¿no? Que al momento me impactan y al momento quiero hacer muchos cambios, pero ya nomás salgo de la iglesia y ya, se acabó toda la inquietud. Entonces yo, la verdad, yo estuve orando y yo le estuve diciendo al Señor, Señor, no permitas eso. No, todo lo que hemos estado escuchando durante varias semanas, o más bien desde que yo estoy aquí, la verdad, todo ha sido una gran bendición. Yo digo, bueno, ¿y quién le sopla al pastor las predicaciones? ¿O quién, no? ¿Quién le dice todas estas maravillas? Porque la verdad son muy edificantes, pero la verdad, si nada más las voy a anotar en mi cuaderno para guardarlas, pues de nada sirve, hermanos. Así pueden pasar 20 años, 30 años, y vamos a estar sentados en los mismos lugares, y no va a haber ninguna clase de cambio. Seguiremos siendo los mismos, con los mismos errores. Entonces, no se trata de eso, se trata de cambiar, se trata de visitarnos. Por ejemplo, yo a la hermana Ari, yo la veía y, pues no, o sea, sí la saludaba, pero de ahí no pasaba nada, ¿no? Bendito sea Dios porque la pudimos ir a visitar y la verdad la veo y me da muchísimo gusto, hermana, que esté aquí. Yo le oro mucho a Dios, no sé por qué, pero le oro mucho a Dios por usted. Sí, a pesar de que no la conozco bien, pero yo sé que todo va a estar bien, hermano. Me da mucho gusto que esté aquí. Que Dios la bendiga. Entonces sí, hermanitos, todos tenemos cosas que cambiar. Todos, no hay quien diga que no. Y les vuelvo a repetir, no es pretexto la edad. Porque muchos dicen, no, pues yo ya, como ya estoy grande ya la libré, pero no es cierto. Nosotros así que lo que no hemos hecho en el pasado, lo podemos hacer ahora. Si necesita uno ayuda, pues ayúdame, ¿no? Quiero ir a visitar, pero no puedo caminar bien. Pues aquí está mi hombro, yo te ayudo, hermano, vamos. De eso se trata, hermanos. Pero si le damos más auge a nuestro trabajo, es que mi trabajo me absorbe 8 o 10 horas al día. Ya no tengo tiempo, llego muy cansado. No, se trata de esforzarnos. Se trata de estar prestos. De que el pastor pida ayuda, pues que sobren manos, no que falten. Porque como les vuelvo a repetir, si quieren seguir en lo mismo, pues así vamos a estar. Tristemente así vamos a estar. Y qué feo que teniendo un Dios tan poderoso, no lo aprovechemos para nada. Entonces, ¿de qué sirvió que haya muerto en una cruz y en vano fue? No creo, hermanos. Hay mucho que hacer, tenemos que vernos los unos a los otros. Si hay algún problema, pues hablarlo. Hay que quitar todo eso que estorba y trabajar juntos. De veras que es bien bonito el perdón, hermano. Es bien bonito platicar y sabes que la verdad, pues como ahorita yo le digo a la hermana Ariel, la verdad, pues yo la saludaba, pero de ahí no pasaba. Pero bendito sea Dios que ahora la conozco, sé cómo es y todo, y me cae muy bien, y antes no. Ay, y el hermano Daniel que sabe platicón igual, míralo, ni oye. Sí, hermano. Entonces, pues yo quisiera que fuéramos otros, hermanos, de verdad, todos. Ver que están trabajando. Los jóvenes, por ejemplo, mi hermanito, yo te veo así muy triste, yo te veo apagado. De verdad, hermano, yo sé que tienes mucho que dar, hermano. Entonces, por ejemplo, el pastor Guadalajara que te dijo de que, pues sí, ¿no? Que hicieras algo diferente en la alabanza, te veo diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Que a veces nos conformamos, como que estamos haciendo
pues sí, como algo, como tranquilos, ¿no? Como que nos conformamos con lo que estamos haciendo. Pero no, en el Señor no podemos estar así. Tenemos que estar modificando, ¿no? Tenemos que estar creciendo, ver cómo podemos mejorar para la obra. Yo creo que eso es lo que el pastor ha tratado de transmitirme, ¿no? Y pues adelante, hermano, aquí estamos para servirle, ayudar. Bueno, primeramente a Dios, ¿no? Pero para que usted nos ocupe, para lo que tengamos que hacer. Y pues a echarle ganas, hermano, todos. Primeramente Dios. Sí, hermano, ese es mi deseo. Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, todo lo que dice la palabra, ¿no? Dice, estarán sobre tu corazón. ¿Por qué dirá que estarán sobre nuestro corazón? Pues porque tenemos un corazón perverso, ¿no? Muy dado a los deleites. Entonces, pues yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era católico, un día llegaron a vender unas Biblias grandotas, así bien pesadotas, hermosas, y con un montón de fotografías y toda la cosa. Y yo dije, no, pues yo quiero una, ¿no? Entonces yo llegaba a la casa de ustedes, abría la Biblia y la ponía ahí, ¿no? Así como un escudo, así, pero nunca la leí. Entonces dice el Señor que la palabra debe de estar sobre nuestro corazón. Entonces tenemos que leerla, ¿no? Tenemos que, sobre todo, obedecerla, actuar, trabajar con la palabra. Porque pues no puede ser posible, por ejemplo, que yo en mi caso personal con mi esposa, ¿no? Al lado ya saben que somos cristianos, ¿no? Pero hay veces que discutimos, ya sea yo, ya sea ella, discutimos y qué testimonio estamos dando. ¿Y por qué suceden esas cosas? ¿Por qué peleamos? Pues porque en lugar de que esté uno leyendo la palabra, en lugar de que yo le diga, oye, fíjate que leí esto y dice esto, ¿tú qué opinión me puedes dar? No, pues ¿cómo voy a leer la palabra tan temprano si estoy en ayunas? No, primero dame de desayunar, ¿no? Sí, desgraciadamente así es, hermanos. O sea, queremos estar bien, queremos estar bendecidos, pero realmente damos poco. Y lo digo por mí, ¿eh? No, yo no los he espiado ni sé cómo viven, pero lo digo por mí, verdaderamente. Deuteronomio 6:7. Ahí mismo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo cuando he leído este versículo de la palabra, o sea, sí me impacta, ¿no? Porque es una ordenanza de Dios. Entonces yo agarro la Biblia, le hablo a mi hijo y le comparto alguna parte de la porción de la palabra a mi hijo. Y al otro día a veces lo hago, pero ya al tercer día ya no lo hago, hermano. Entonces aquí es diario, o sea, el esfuerzo debe de ser diario, así como por ejemplo, le platicaba hoy al pastor que cuando yo bebía, iba 4 días a la semana a los bares. O sea, era fiel, ¿no? Era constante. Pero con la palabra no puedo ser constante. Ahí sí me cuesta trabajo. Ahí sí pongo pretextos. Entonces, luego, ¿por qué decimos que estamos mal? Porque verdaderamente pues no hacemos lo que Dios nos pide. No lo hacemos. Por ejemplo, en las mañanas, yo sé que me tengo que parar y tengo que orar. Sí, a veces lo hago, pero no es diario, hermanos. No hago las cosas como deben de ser. Y en las noches, pues como, pues ya estoy bien cansado. ¿De qué? No sé, pero ya estoy bien cansado. Entonces también digo, hoy nomás oro tantito, ¿no? Ya tengo mucho sueño. Entonces es eso, hermanos. Que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ¿no?
Yo, por ejemplo, el pastor me ve y ¿qué pasó, hermano? Anímese. Y digo, pues qué cara me verá. Que para todo me dice que me anime, ¿no? Y sí, hasta me veo al espejo y digo, Dios mío, sácame una sonrisa, así que vaya yo riendo por la calle, aunque digan que estoy loquito. Pero de veras, sí, bueno, pastor siempre me dice eso. Sí. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué me lo dice? Hasta a mi esposa le he dicho, ¿qué? ¿Cómo se me ve la cara? ¿O qué? ¿Por qué el pastor me dice eso? Pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Yo creo. Es la verdad porque yo he visto gente que cuando reciben al Señor, tienen un rostro, pero que transmite luz, andan bien contentos y así digo, no, pues sí hay mucha diferencia, ¿no? Si me pongo al lado de ellos, pues nomás no. Y entonces andamos en las calles y con esa cara, pues luego les dice uno, no, mira, busca de Dios, ¿por qué no vas? Dios te va a ayudar, te va a ir bien. Va a decir, no, hermano, pues tu cara cómo está, y así quieres que busque de tu Dios, pues no. Sí, es la verdad, hermano. Deuteronomio 6:9, yo lo voy a leer, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y pues yo por ejemplo, en mi caso personal, sí lo hago, hermano. Sí, y el pastor lo ha visto, ¿verdad, pastor? Hago mis cartelones y los pego. Y la verdad es algo bueno, hermanos, porque pues ya hasta, por ejemplo, a mi hijo que no, pues ahorita no quiere saber nada de la palabra, pues hasta él los ve, ¿no? Y así como que no queriendo, pues ya ve qué dice y cosas así. Pero esto, por ejemplo, me refiero a mi esposa, porque yo luego les digo, ¿ya se aprendieron el versículo? Sí, a ver, dímelo. Espérate, ahorita espérame. ¿Cómo dice? Y digo, no. Entonces, pues no, o sea, debemos de esforzarnos, ¿no? Debemos, si está por ahí el cartelón, pues es para que diario me pare y lo vea, y ya le dé una leída y esforzarnos, hermano. Yo, por ejemplo, cuando andaba en el taxi, hacía mis tarjetitas con los que me quería aprender y las pegaba. Y ya la gente se subía y las veía. Oiga, ¿que usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Ah, mire. ¿Y qué? Y ya comenzaban a preguntar y ya yo les comenzaba a hablar. Entonces, todo lo que el Señor pone en su palabra es por algo. Entonces, hay veces que, por ejemplo, ve uno la palabra y siendo uno de malas y dice ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ching, ya como que uno se desinfla, ¿no? Y ya dice, no, pues es que estoy mal, tengo que cambiar. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, su casa está tan bonita que dice, pues ¿cómo voy a poner un cartelón ahí, no? Pues mejor pongo una pintura de Picasso, ¿no? Que se vea bonito, pues ¿cómo voy a poner un cartelón ahí con letras todas mal hechas? No, hermanos, el Señor lo está diciendo, ¿no? Que tenemos que, bueno, yo al menos, por ejemplo, que yo llegue a una casa y que vea que está llena de la palabra de Dios, porque las he visto, digo, ay, qué padre, ¿no? Qué bonito. Entonces, así como les repito, en el carro igual, o sea, mucha gente se interesa nomás de ver, o por ejemplo con las alabanzas, ¿no? Yo también nunca pongo ya música, antes yo me gustaba mucho la salsa y con discos importados y tantas cosas, y ya cuando el Señor me rescató, pues siempre puras alabanzas, y mucha gente también se interesa. Pero, oiga, ¿a poco usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Ah, ¿y desde cuánto? Ya, le comienza a platicar, le comienza uno a evangelizar. Y bendito sea Dios, porque hay gente que ha recibido a Cristo en el taxi, ¿no? Entonces, es la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo que la palabra dice, hermanos. ¿Hasta qué tiempo se practica más abiertamente la obediencia en nuestros hijos? La obediencia de nuestros hijos se practica hasta antes de que se casen. Cuando ahora sí que los hijos son de cuna cristiana, pues tienen todo ese tiempo, ¿no? Como les platicaba de mis sobrinas, ellas son de cuna cristiana, ¿no? Entonces, el trabajo que mi cuñado y mi hermana han hecho, pues ha sido muy bueno, ¿no? Porque ella, por ejemplo, yo creo que toda su vida ha faltado como unas 3 veces a los cultos. Ella presta su casa para que se hagan células. Y ahora yo puedo ver, por ejemplo, mis sobrinas pues ya son mujeres casadas con hijos y ellas igual andan trabajando para la obra,
andan yendo a repartir despensas, a sus hijas las llevan a congresos, o sea, totalmente temerosas de Dios y buscando de la palabra. Y todas, la verdad, tienen una buena vida, o sea, yo nunca he escuchado que tengan alguna carencia o así, o sea, cambian sus carros. Pues antes las cambiaban cada año, pero como viven en Celaya hay mucha delincuencia. Entonces ahora ya incluso hasta las camionetas ya no las sacan. Y ahora ya mi cuñado, por ejemplo, se compró un carrito chiquito y es en el que anda. Él siempre él es médico jubilado de Pemex y él siempre traía, cada año cambiaba sus camionetas. Ahora ya no, pero bendito sea Dios, no les falta absolutamente nada. Pero han sido muy fieles al Señor. Entonces, pues nosotros también vamos a ser fieles a Dios. Vamos a luchar, vamos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el Señor también tenga misericordia de nosotros. ¿Qué pasa cuando los hijos se les ha enseñado y no quieren obedecer? Híjole. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pienso que la palabra de Dios es infalible, no falla, no falla. Fallamos nosotros, porque nos confiamos, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Yo la verdad es que, por ejemplo, con mi hijo Marcos, pues él ahorita pues no quiere, ¿no? Sí le di su mamá también, le habla de la palabra y él se cierra, ¿no? Y cosa pues triste porque, por ejemplo, él cuando él se bautizó, cuando recibió al Señor y se bautizó, él era el que nos hablaba a nosotros de la palabra. Él agarraba y así su mamá luego le decía, oye hijo, ¿qué significa este versículo? A ver, déjamelo ver, lo leía y se ponía a explicarle, pero mucho tiempo, hermanos. O sea, el Señor le ha dado algo especial a mi hijo, yo lo sé, y yo creo que por eso tiene tantos ataques, porque a Satanás no le conviene, ¿no? que se levanten hombres como él, porque yo he visto, bueno, ha tenido unos sueños, pero grandiosos, hermanos, que cuando él me los platica, o sea, la verdad, me impresiona mucho, pero yo sé que Dios lo usa, yo sé que Dios quiere que él se levante, pero pues ahora sí que Satanás está ahí también poniéndole piedra de tropiezo, ¿no? Yo les pido, hermanos, que pues sí, que no se desesperen con él, que por favor oren por él, que lo ayuden. Yo, el hermano Daniel, desde ese día que estuvo hablando con él, la verdad, me dio muchísimo gusto, hermano, mucho gusto me dio. Yo en ningún momento me pude haber ofendido porque yo sé de dónde venía esa palabra, ¿no? Yo sé de dónde venía y la verdad me dio mucho gusto. Desgraciadamente, pues, no, él no ha hecho caso, no ha hecho caso, a pesar de que cuando usted dio indicaciones y todo, yo estuve al pendiente, yo le dije, hijo, te ayudamos, lo que tú necesites, te ayudamos a leer la palabra, y me dijo, sí, mañana, y al otro día otra vez, y así hasta que totalmente no quiso, ¿no? Pero no pierdo la fe, yo sé que él se va a levantar, yo sé que algún día va a estar aquí también con nosotros. Sí, hermanos. Y pues hermanos, esto es lo que yo les puedo compartir. Yo les pido que pidan a Dios por mí, para que el Señor me pueda utilizar, para que yo lo pueda honrar de todo mi corazón, para que yo pueda ser buen esposo con ella y buen padre con mis hijos. Muchas gracias. Sí, hermano. Sí. Usted comentaba que la obediencia era el rapidito se casaba. Yo voy a pedir un poco de esto con usted porque es algo que se va aprendiendo desde chico y aún después de casado, el hijo debe ser obediente. Y debe ser obediente con el padre. Y así mismo, la palabra que usted dijo, lo llevará por señal en su mano. Las enseñanzas de Dios, que amarás a Dios sobre todas las cosas. Igual esas mismas enseñanzas y esa obediencia es para con los hijos, y esa obediencia no es de nada más hasta que están en su lecho, sino que es siempre, hermano. Entonces la obediencia debe ser antes y después de casar. A lo mejor no me escuchó bien, hermano. De por O sea, vida. la pregunta decía, ¿hasta qué tiempo
se practica más abiertamente la obediencia de nuestros hijos. O sea, no, yo no se refiere cuando es hijo de familia. O sea, yo sé que cuando ya el hijo se casa, esa obediencia tiene que seguir. A lo mejor no igual, porque pues digamos ya está uno fuera del hogar, ese tipo de cosas. Pero sí debemos de ser siempre obedientes. O sea, eso sí, tiene toda la razón. Gracias, hermano. Gracias. Sí, gracias a Dios, hermano. Sí, yo le pedí al hermano Mario de lo que estábamos viendo con respecto a la obediencia, ¿verdad? Que la considerara ahora como hijos, porque nosotros como hijos de, vamos, de nuestros padres terrenales, porque vimos también como hijos de Dios. Y sí, precisamente era ese punto el que yo le decía, le decía yo esa pregunta, porque yo quiero llevarles a una consideración. ¿Qué pasa cuando los hijos ya se casan? Hablando de la obediencia con los padres. Por eso era, ¿cuándo se practica más abiertamente? Cuando son hijos de familia. Cuando ellos ya pasan a ser familia, o tienen su propia familia, no es que no obedezcan. Pero saben, entendidos de lo que Dios quiere como padres, vamos a suponer, si yo como padre entiendo la labor que mi hijo tiene cuando él se case, habrá cosas que yo ya no le voy a estar pidiendo o exigiendo, no sé si me explico. Hay cosas que yo como padre, yo ya no le voy a decir como antes, hijo, apóyame en esto, apóyame en el otro. Salud, salud. Porque yo entiendo que él tiene su propia responsabilidad ya. No quitará que de vez en cuando le diga, ¿verdad? O sea, obviamente sí. Pero sabes que ahora viene algo interesante allí de acuerdo a la palabra. Proverbios capítulo 17, en el versículo 6, nos habla de esto. Proverbios 17, versículo 6, dice, espero que ya lo tengan la mayoría, Proverbios 17, versículo 6, le voy a dar lectura yo, dice, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, ¿quiénes son? En otras palabras, si yo entiendo como padre que llegó el momento de que mi hijo y mi hija se casen, y aplica quizá un poquito más todavía con la hija, a mi hija ya no la voy a poder mandar igual que antes, porque ya tiene un esposo que yo he entendido de su labor y su función como mi hija, sé que ella tiene que atender primero a su marido que a mí ya como padre. Pero entonces ahí viene lo precioso, no quita que sigan siendo obedientes, pero ¿saben ahora? Ahora viene una honra. Ya no es igual como una obediencia tal, porque para que se obedezca se necesita mandar. Entonces viene una honra de los hijos hacia los padres, de una manera ya más amplia, más fuerte. Se traduce en obediencia. Que se puede traducir en obediencia, pero vuelvo a repetir, pero no en, exacto, no en el término de sujeción, como lo dice la hermana Julia, exacta, Muy diferente. porque ya cambia. Sí, muy diferente. Así es. Y eso es algo, miren, precioso, porque entonces ya no es a la manera como cuando estaba soltero. Hija, vete por esto, ve por aquello, me puedes traer esto, me puedes apoyar con otro. Ya se casa y yo ya no le voy a poder decir de la misma manera. No quita que yo pueda decirle. Pero ¿sabe? La labor del padre, ahora o de los padres, se va a ver reflejado en los hijos, y los hijos nos van a honrar, hermanos. ¿Cómo? De esa misma manera. Aunque yo ya no le diga, yo ya no le pida, a lo mejor me va a apoyar con un poquito para el gasto, un poquito para esto, un poquito para el otro, ¿me explico? Sí. Y ahí viene algo precioso porque, ¿saben? A nosotros nos tocó como padres encauzarlos, guiarlos, incluso formarlos. Ajá. Y para su formación se ocupó de muchas cosas. Tiempo, enseñanza, disciplina, amonestación, y también pues el tiempo económico, ¿no? También tenerles que haber ayudado en sus carreras o lo que hayan estudiado, qué sé yo, ¿no? De acuerdo a lo que cada quien. Pero entonces ahora los hijos nos van a honrar, hermano.
Ahora ya no es como antes. A mí dame gasto cada 8 días 500 pesos. Yo ya no voy a poder hacer eso con mi hijo, con mi hija. ¿Sí me explico? Pero si los hijos recibieron buena instrucción, entonces ahora los hijos nos van a honrar. Ahora ya se van a recoger los frutos de lo que se enseñó. Así es. Porque ya no habrá necesidad de imponer o de decir, sino que ya de lo que se ha enseñado y por la edad que ya se tiene, o sea, en este caso con los hijos, ya de ellos mismos saldrá la gratitud y toda la enseñanza que se tuvo. Entonces eso Ahí ya, se ve la ahí se buena ve, siembra. ahí se ve. Yo Y ya. pienso que la obediencia, hermano José, se ve más reflejada no tanto en las cosas, vamos a hablar materiales, en que como hijos, siendo parte del vínculo familiar, ve por las tortillas, el refresco, eso, aquello, traen los zapatos, pásame eso, pon el agua. No, ya la obediencia ya viene siendo como parte de una instrucción del padre para con el hijo, en el cual el hijo va a tener que adquirir esa conciencia. ¿Sí? Me refiero a que, por ejemplo, hijo, por favor no te vayas a hacer tarde porque te está esperando tu esposa. No, mamá, ya me voy. Ese tipo de obediencia. Hijo, no discutas con tu esposa. Ese tipo de obediencias que lo van a instruir a lo largo de su vida. De ese modo, siendo obediente el hijo, va a poder honrar al padre. ¿Por qué? Por la conducta propia de él. Sí, claro, no se deja de, pero ya son consejos, ya no es así te digo que lo hagas. Ya no es una orden. Ajá, ya no es una orden. Ya es un consejo Así que es. él tomará su propia decisión. Él decidirá si lo hace o no, pero ya es un consejo, ya no es una orden. Así Pero es. aquí va otro punto, yo no estoy de acuerdo ahí. Aquí va otro punto, yo le voy a decir. Habemos muchos padres que tenemos a los hijos en casa. ¿Qué va a pasar si yo veo entonces que mi hijo le maltrata a la esposa o maltrata a los hijos? Yo nada más como un consejo voy y se lo digo. No, claro. No, yo pienso diferente en ese sentido, porque yo me acuerdo algo que pasó mucho, por ejemplo, con Miriam, con Memo, tenían sus discusiones y todo, se vinieron para acá, y cuando se vinieron para acá yo les dije muy claro, aquí si yo veo que ustedes se pelean, yo me meto. ¿Por qué no? Porque así no. ¿Por qué esto? Porque el otro, ¿no? O sea, no lo han hecho, no me he metido. Pero en ese sentido, yo si viera que alguno de mis hijos, pues sí, no se lleva bien con su marido, pues sí le llamo la atención, ¿no? Lógico que sí le llamo la atención. Y yo le dejaría muy claro, así, pues es que es mi casa y tienes que obedecer. Bueno, pero sí, eso no quita, ¿no? O sea, miren, todo esto que ustedes nos dicen, sí, estoy de acuerdo. Pero yo nomás lo voy a comparar con lo que hace nuestro Señor con su iglesia. El Señor Jesucristo con su iglesia la obliga y le dice, a fuerzas yo te digo, porque así. ¿Sí se dan cuenta cómo ella viene exactamente lo mismo que en el hogar? Miren, yo le puedo decir, respeta a tu esposa porque yo respeté a tu madre siempre. Pero él llega y lo primero que hace es, me tienes harto, y le tira el plato. Yo le dije y se lo enseñé hasta en mi casa, en el hogar, pero él llega y hace lo que él quiere. ¿Por qué? Pues porque está ya en otro lugar. Pero cuando estaba en mi casa, yo le decía, respétame a tu mamá, o respétame a tu hermana. Y si yo veía que le pegaba, le hacía o le maloreaba, te dije que la respetaras. Ahora, ¿sabes qué? No comes, no esto, no aquello. Porque buscábamos la obediencia. Y lo haces porque te lo estoy diciendo. Pero cuando él ya se casa, aunque yo le diga, qué bueno que lo haga, ¿sí? O sea, no nos olvidamos de que si yo como padre hice bien mi trabajo, obviamente me va a honrar haciéndolo. Pero hermano, vuelvo a lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, ya cambió el sentido. Lo mismo, el ejemplo que me pone mi papá está bien, pero ya cambió el sentido. Ya no es que te mando a que hagas, porque hoy sí te puedo mandar. Pero cuando hijo yo te podía obligar, cuando estaba incluso te podía obligar. Hoy ya no. Ahora ya no. Así es, ya no.
Y aunque estén viviendo en casa, ya no te puedo obligar. Es otra familia. Ya es diferente. Más bien, ¿sabes qué, hijo? Yo tengo reglas. Si tú quieres vivir aquí, asume la responsabilidad que implica la regla. No, entonces yo estoy en mi derecho de decirte, hijo, en mi casa no cabes. Ah, perfecto. Y el hijo, como no quiere obedecer, pues mejor se va de la casa. Entonces, ya no es lo mismo, hermanos. Ya no es lo mismo. Considérenlo, analícenlo, piénsenlo. Ya no es lo mismo. Perdón, pero algunos no obedecen, Ajá. aunque les hable de esta forma. Mire, No me malinterpreten, pues Sí. yo entiendo lo que me dicen, sí lo entiendo, pero hermanos, vuelvo a lo mismo. Ahora imagínense como hija. Usted antes le podía decir, hija, hazme unos huevitos revueltos, ándale. Hoy llegan a su casa, hija, hazme unos huevitos revueltos, ándale, por favor. ¿Y qué pasa si el marido le dice, ¿sabes qué? Prepárame mejor un chocolate. sí, Ella tiene que ir primero y prepararle el chocolate a su marido y después, si le da tiempo, los huevitos para el papá. ¿Sí o no es cierto? Sí. Ah, bueno, en ese sentido, no estoy diciendo que sea rebelde ni desobediente. Lo que estoy diciendo es que la posición cambia. sí, cambian las. Ahora, les voy a papeles decir cambian. por qué, hermano. Sí. Porque yo me sé hacer los huevitos. Ah, bueno, No. gloria a Dios. Sí, no, está bien, gloria a Dios, pero miren, El que no sabe, ese sí, Esa la va a pasar y la va a es la Filipina. no, es que miren, ¿por qué lo menciono? Porque hay padres que, si no ubicamos esto, aunque esté casada, a mí me tiene que hacer caso, ¿eh? Sí, sí, porque, No, o sea, no podemos hacer eso. están como lo que dice en el mundo, ¿no? Primero conociste mamá Ajá, y mamá y después papá. conociste mujer. Ajá. Entonces, pero esas son las enseñanzas del mundo, Así no las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque incluso aún no obedeciendo, pero ya estando casado, o sea, por ejemplo, ¿por qué ya no va a dar cuenta? Los papás ya no van a dar cuentas del hijo, de la hija, porque ya es otra familia. Sí, ahora ya es, la cabeza es, hablando humanamente, es el esposo. Ya de nosotros ya no. Y uno tiene que tener también un límite, tiene que también entender que ya es. Entonces, el varón debe ser prudente. Así Sí, es, claro. sí. Pero ahora Si es fíjese, el padre, ya es el esposo, debe ser prudente. así es, pero ahora viene lo práctico, miren, no estamos hablando de que querramos dejarlos una vez que se casen, ya, Ya, no, olvidarlos, no, no. hermanos, no. Estamos hablando de la obediencia como hijos, el trabajo que se hace como padre, para que cuando se casen, Ya, hermanos, ya. ahora yo no necesite decirle, ellos lo van a hacer porque tuvieron un buen principio. Ahora, pues sí, hermano, por eso usted defiende su postura. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Lo mismo, hermanos. Yo les decía que yo lo quería poner así, no sé cómo explicarlo todavía, pero digo, siento como que la obediencia, no dice la Biblia que tenga grados, por eso yo lo estoy tratando de ilustrar así. Pero es que miren, llega un momento en donde Dios nos enseña con amor, nos dice, ahí está. ¿Por qué le espera un día, hermano? Que yo haga lo que debo de hacer, que no me tenga que estar diciendo el Señor. Porque cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Cuando fui adolescente pensé como adolescente, viví como adolescente. Mas cuando ya fui maduro, debo de ser maduro y actuar como maduro. ¿Me explico? Eso es honrar ahora al Padre. Por lo que Él me enseñó y lo que me dijo, ahora lo hago sin que Él me tenga que mandar. Si mi papá, mi mamá viene y yo sé que le gusta o le gustaba siempre un chocolatito, no necesito que mi papá me diga, papá, ¿qué crees? Ya te preparé un chocolatito, ¿no? Porque sabía o sé que eso le agrada a mi papá. Porque ahí también no solamente entra la obediencia, sino también entra la responsabilidad. Sí, en la Ahí honra, entra, en la sí, honra, exactamente. La Ahora, estimación. sí, Exacto. ahora, por Ah, ejemplo, claro. o sea, sigue siendo papás, siguen siendo hijos, Y siguen siendo pero hijos. el papel ahora ha cambiado, Sí, ahora sí. ha cambiado, entonces eso es lo que también Pero uno es que tiene aquí que el tener. punto es la obediencia, no Por tiene que eso. cambiar los papeles. Por eso, papá, nada. pero mira, a ver, La obediencia. por eso. La Pero- obediencia la va a conservar el hijo porque así Sí. le enseñó y así Sí, la pero- vivió, así la Sí, por eso, hizo. pero volvemos a lo mismo. Hoy la obediencia ya no es en el mismo sentido como hijo. Ya no, exacto, exacto. no, Por eso es digo, lo mismo. en eso digo que si cambian los papeles. ¿verdad? Porque- Por eso el sentido ahora, Ya sí, está fuera vamos, de serie. si ustedes lo ven sigue siendo obediencia, sí, pero ahora honrar
¿no? Entonces ya no es obediencia, ya no es obediencia. Lo que es el amor, Claro, Sí. claro. La honra, otra vez la honra. Es que la honra, sí, ahora lo da de gracia. Porque miren, Y es que la situación es, así Sí, es lo que yo decía. es que la situación es, ¿no? la obediencia tiene que estar ligada a un mandamiento. Solamente el papá que no entienda lo que dice la Biblia vivirá así. ¿Sí? Seguirá mandando y mandando y mandando a los hijos. Sí, claro, claro. Aunque estén casados, aunque tengan cuántos hijos. Sí, pero el papá que ha entendido lo que dice la Biblia no lo va a hacer. Ah, claro. Esperamos que no se haga, porque tristemente hay No lo va a cristianos que hacer, todavía y lo hacen. el hijo lo va a hacer sin que yo se lo pida. Así Por es. eso, Eso es. Así. Eso Ahora, es lo que Sigue estamos siendo hablando. obediencia. si se dan cuenta, ese es a lo que yo voy. Es como un grado de obediencia, por decirlo, porque miren, Sí. antes necesitábamos que nos dijeran. ¿Por qué necesita mi hijo que yo le diga? Pero es que antes de obediencia es respeto. Antes de obediencia es respeto. Bueno, ahí tendríamos que ver, porque no siempre va a ser el respeto antes, porque más bien por obediencia le estoy honrando y le estoy respetando. Ajá. Entonces, miren, por eso yo mencioné la vez pasada a Jonás, ¿se acuerdan? Y a Pedro. Sí. ¿Por qué Jonás, cuando Dios le pide, él lo que hace es mejor irse a otro lado? ¿Y cuál? Era profeta, hermanos. Yo les dije, es profeta de Dios. Él ya lo conocía, sabía que el Señor es un Dios fuerte, duro, celoso. Como dice en la parábola el Señor Jesucristo de los talentos, sabe que es duro y que su Señor le va a exigir. Eso ya lo sabía Jonás. Pero Jonás él dice, no, porque yo sé que tú los vas a perdonar y no quiero, mejor me voy. Y viene un Pedro que le dice, deja eso y sígueme. Y Pedro le dejó las redes y lo siguió a él. Pedro no conocía a Jesús, no había andado con él, no conocía a la manera de cómo lo conoció Jonás a Dios. Esa es la ilustración que yo quiero hacer con esto, hermanos. Sí. Porque miren, hay quien aún ya conociendo a Dios, decimos no quiero, y me pasa como a Jonás, me voy. Pero hay otros, hermanos, que a la primera que nos dicen, adelante. Sí, Señor, adelante, lo que tú quieras, estoy dispuesto. Hermano, eso así empezó. Si así empezó Pedro, yo entiendo que en ese crecimiento entonces llegó un momento en donde por eso ya no necesitaron que estuviera el maestro. Les fue quitado y simplemente ellos hacían lo que se les enseñó. ¿Me explico? Eso es lo que Dios busca, por eso yo decía como si fuera un grado de obediencia. Ajá. Hermanos, con toda honestidad díganme, ¿hoy necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer para hacerlo? ¿O aunque ya no nos diga lo hacemos? Pues, Bueno, algunas cosas. Yo entiendo que todavía no estamos a ese nivel, ¿no es cierto? a muchos no lo hacen. Aunque les Muchos digan. no ¿No? obedecen, Así es. sí, aunque les digan. Sí. Sí, hay muchos. Yo sé en las palabras, sí, hermano José. Yo en mi caso, por ejemplo, ya tengo hijos grandes, ya son casados, así. Agarran y dicen, papá, préstame dinero. Va el otro, papá, préstame dinero. Mi hija dice, papá, préstame dinero. Bueno, mi hija, pues, te presto, ¿no? Con más ganas, ¿no? Me dice otro, papá, préstame dinero. Le digo, mira, no tengo. Va uno, va el otro y le digo, no tengo. Y el otro digo, no, pues si ya están grandes, ya tienen nietos. Sí. Todavía quieren que yo les No, siga les respondiendo por ellos. sus hijos le piden su domingo a usted, hermano. No, Les dejó sí, de dar están domingo mal. por mucho tiempo. Están mal. Miren, y por eso ilustré la Le digo yo, si ya son abuelos y todavía quieren que yo les dé Pues chichi. dígale que le pidan a sus nietos. Ahora, miren, por eso yo ilustré, acuérdense, No, yo sí, ilustré están lo mal, que muy decía mal. la ley en Mateo 5. Sí, Si te pide que vayas con él una milla, eso es la ley. Obediencia, obediencia. Ok, voy con él una milla. Pero ¿por qué Jesús dijo, no,
ve con el 2. ¿Por qué? No está exigiendo más, no pide más. Es lo mismo, hermanos, cuando alguien ya se casa, es exactamente lo mismo. No es que nos exija más, pero se va a ver el fruto allí exactamente. El fruto donde, pues antes lo hacía porque me mandaba, hoy lo hago por amor, porque lo quiero honrar. Y si me pidiera uno, no importa, hago 2. ¿Sí me explico? Es que antes era fuerza, ahora es voluntario. Así es, ajá. Ajá. Y es lo mismo en Dios, hermanos. Sí. Miren, de repente se entiende. ¿Por qué al principio uno dice, ay, es que voy a la iglesia porque si no me van a decir, para que no me diga, para que no me hable el pastor, para que no me ande mandando mensajes, ya voy. Pero con el tiempo, ¿en qué se convierte? Es un gusto, Señor, ir porque aprendo, es un gusto porque convivo con mis hermanos. No, y si no, la otra es de que si no me mandó mensaje y no me habló, pues no voy. O no voy, pues total, ¿no? Se convierte en un calientabancas, hermano. Pues sí, Así es. exacto. No puede hacerlo por obligación, Ajá. no por el deber. Exacto. ¿Ya vio cómo cambió el sentido? A eso nos quiere llevar Dios. Por eso puse el ejemplo de Jonás y luego el ejemplo de Pedro. Pedro, bueno, dispuesto estaba a dar la vida, solo que Jesús entiende que había cosas que su corazón le dictaban, aunque no las iba a poder hacer. Pero iba a llegar un momento, porque él fue crucificado como su maestro, solo que dijo, tan no soy digno, que por eso de cabeza. Lo pusieron de cabeza porque él dijo, fíjense a qué grado, no soy ni digno de morir como mi maestro. Pónganme de cabeza. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellos hijos que se casaron, después se alejaron de su esposa y viven con los papás? ¿Ahí cómo entran? Híjole, ¿Obediencia pues, entre antes o como casar? ahí yo creo que, bueno, mi esposa dice, ¿qué pasa con los que se casaron? Salieron de casa, después regresaron con los padres y viven con sus padres. Bueno, Pero dejaron a su mujer. y dejaron a su mujer, ¿sí? Yo escuché alguna vez una hermana que le dijo, aquí ya no cabes. Estabas aquí cuando eras soltero, te casaste y decidiste formar una familia. Te separaste de tu mujer, es tu decisión a dónde quieras ir, pero aquí no. Igual con la mujer. Sí, sea mujer o sea hombre. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso del hombre puedo decir que fue una decisión personal haber dejado a su mujer. Por varias razones. Los papás no consienten, yo creo que ustedes estarían de acuerdo. Si él se va con otra mujer o quiere hacer otras cosas fuera de su matrimonio, pues que las haga, pero en mi casa no cabe. ¿No? Ya no regresa. Ya no regresa. Obviamente, si como hija o hijo fue él el agraviado, pues cambia el sentido, ¿verdad? Ajá, pero Porque como padre, ¿cómo hay que reaccionar ahí? Es Dependiendo decir, la situación. ¿tratando al hijo como antes? No. No. Hablando del que fue agraviado. Sí, aunque fue agraviado, no puede llegar y volver otra vez a ser hija de familia, otra vez así, ¿no? Hoy tiene una responsabilidad, porque no sabemos si tuvo hijos o no. En el supuesto que me dice mi esposa, puede que ya tenga hijos, puede que no, pero de todas formas, aunque no tuviera hijos, no puede ser que llegue exactamente igual como se fue antes, ¿no? Como hija de familia, ya no. Cambia el sentido. Sí, ya tiene que cumplir con su Tiene responsabilidad. otra responsabilidad ya más fuerte. Sí, ya. Para su respuesta, hermano Mario. No, pero el padre es, o sea, yo hablo más del papá. Es decir, el papá es como que, entonces ya igual no le tiene por qué obligar al hijo a hacer algunas tareas o cosas. Obviamente, otra vez volvemos a lo mismo. Es que en casa hay reglas. Es que ya no es lo mismo, hermano. Mire, por eso es tan de grande bendición. Porque acuérdense, cuando se casa forma uno con otra persona. Ya no son más dos, es uno. Entonces eso ya cambió el sentido, hermano. Si por lo que haya sido él se fue, vamos a suponer que fue porque, ya saben, hoy a los jóvenes no les gusta casarse, ya no les gusta tanto compromiso. Si no me llevo bien contigo, pues nada más nos juntamos, al fin que en cualquier momento nos separamos y no pasa nada, tú por tu lado y yo sigo en el mío. A veces nosotros como padres cometemos un error al volver a aceptar al hijo tal y cual. Otra vez está solterito, hijo, qué bueno, mi hijito. No,
Ahí es error de los Pero ahí es error de los padres. Y a veces como padres pensamos que estamos bien por haberlo recibido. No, déjenme decirles que estamos muy mal. Desde el punto que permitió que se dice la relación así. Así es. Que es que me voy a contar nada, pues es de que pues no son tortillas. Así es. Ni nada de eso. Así es. Y entonces, miren, ¿por qué? Porque a veces como cristianos decimos, ay, pues pobrecito, pobrecita, pues si no la ayudo yo, ¿quién? Pues si ella no le quiso hacer caso a Dios, ¿usted cree que le va a hacer caso a usted? Pues si no tuvo temor de Dios y no honró a Dios, pues menos lo va a honrar a usted. Pero ahí a veces queremos ser más celosos, ¿verdad? No, pero es que todavía necesita y tiene papá. Pues sí, pero... No, más bien queremos ser más amorosos. O más Que Dios, amorosos más también, amorosos, ¿no? ¿no? Porque dice, no, entonces el amor, ¿cómo lo voy a mostrar? No. Sí, pero hay formas de mostrar el amor y no en ese sentido. Así. Claro. Si se va a cegar por el amor, pues entonces ya moló más al hijo lejos. Pues Sí, exactamente. O sea, ya, Miren, en vez de ayudarle, lo estás empeorando. Y ese es en el mejor de los casos, que luego suele suceder. En el peor de los casos, ya viene con el niño. Y ahora los papás, porque hay bien bíblico, Ajá. honra de los ancianos o de los viejos, son los preciosos nietos, vente para acá. Y el niño que tiene la culpa, dice, ¿No? bueno, sí. Pues la mamá se quiso ir por allá, o el papá, y ahora ya me trae hasta nieto. Ay, gloria a Dios, porque ya me trajo un nieto. Ahora ya los abuelos lo están educando, les están dando. A la chiquita que se vaya a estudiar porque no acabó su carrera. Ay, que el chiquito se vaya a seguir trabajando en lo que tanto quiso estudiar para que ahora sí sea alguien en la vida. Hermanos, sí entendemos las cosas, pero no las hacemos. Y le queremos exigir luego, no, sí que me debe de obedecer. A ver, ¿dónde está la obediencia? No obedeció cuando... Si no obedeció cuando estaba aquí. Sí. Hermanos, entonces ahí ya no podemos tratarla igual. ¿Sabes qué? Quisiste ser ave para volar del nido, pues a volar porque aquí no es nido, ¿no? Sí, sí. Ya no, hermano. Sí. Por eso, Ahí sí, yo sabía que esto iba a generar, por eso le mandé a ver esa preguntilla, hermano. ¿No? Gracias a Dios porque de eso se trata. Sí. Que entendamos el lugar, el tiempo. Por eso hablamos también de tiempo. Mire, hay veces que el Señor nos va a dar una orden. Si yo le digo, sí Señor, al ratito, el Señor va a decir, ya no. Ya no, gracias, ya no. Ya me proveí a otro. Ay, pero ¿por qué eres duro así, Señor? Nada más vean el ejemplo de Moisés. Háblale a la roca. Háblale. Él llegó y le volvió a pegar como la otra vez. ¿Qué le pasó? Ya no entró. Ya no entró. Ay, Señor, ¿por qué eres tan duro con Moisés? ¿Por qué no fue tan duro con Jonás? ¿Quién ameritaba más, Jonás o Moisés, hermanos? ¿Y no fue misericordioso con Jonás? ¿Y no fue duro con Moisés? De esas preguntas que uno dice, ay Dios, pues ¿por qué, Señor? Bueno, Jonásito tuvo que aprender. Estoy seguro que creció a la estatura de Moisés, seguramente. Pero hermanos, si se dan cuenta cómo Dios nos quiere trabajar de manera tal que sabiendo lo que tenemos que hacer, lo hagamos. A veces viene el profeta y nos tiene que decir, y todavía de que nos dice, seguimos igual. A veces Dios le llama, me acordé de Isa, nos manda hasta en el micro gente para que nos diga, ¿no? Y aunque nos dicen, seguimos igual. Las predicaciones ya hasta decimos, ya la trae conmigo, pero seguimos igual. Viene un invitado y dice, yo creo que le dijo el pastor, no, ya le hablo mi historia, pero seguimos igual. Y hablamos de obediencia y decimos, yo sí soy bien obediente. No, hermanos, por eso Dios nos tiene que hablar de estas cosas. Ahora el hijo va a honrar al padre, ya no va a ser igual como obediencia, lo va a honrar. Y Dios espera que llegue un momento en que dejemos de ser fluctuantes o como niños y que lo honremos como lo que somos, verdaderos hijos, ya viendo formado una familia, un hogar, y ahora sí, maduros en el Señor. Sí, yo sabía que esto era, es más, cuando sea eso, hermanos, estoy seguro que oraremos. Si es necesario que me tengas que disciplinar, si es necesario, Señor, lo que tú tengas que hacer conmigo, tratarme, hazlo, Señor. Si tú me tengas que humillar, hazlo, porque creo que hasta lo merecí, Dios, por no haber hecho lo que tú me mandaste. Es que cambia el sentido, hermano. Cambia ya mucho. Es una bendición ser hijo de familia. Una gran bendición, es una gran protección, un descanso maravilloso. Pero cuando uno ya se casa, es una responsabilidad diferente.
Y entonces Dios va a esperar que asumamos la responsabilidad y que en eso, como padres, les ayudemos a los hijos. Ya no los podemos tratar igual, pedirles como antes, darles, no, hermano, ya estamos cometiendo un error. Ya no se puede, no se debería. Porque no se deja crecer. Porque entonces no los dejamos crecer. Tiene que haber un crecimiento también por la edad que se tiene. Exacto. Por eso es que en la sabiduría Dios sabe por qué tuvo que tratar así a Jonás y supo por qué tuvo que tratar así a Moisés. Y supo por qué, pues Pedro inmediatamente, ¿no? Yo decía que una decisión que a cuántos nos costaría, ¿qué tiempo, hermanos? 15 años en el Evangelio, 20 años, que Dios nos llame y nos llame y nos llame y nos decidamos hasta los 15 años después. A Pedro le dijo, sígueme, y haré pescador de hombres, sí, Señor. Fue suficiente un milagro. Nada más una cosa que vio y dijo, sí, Señor. A veces nosotros, Dios, todos los días nos habla, nos muestra, nos enseña y nos seguimos resistiendo. Todavía no nos acaba de convencer el Señor. Si lo vemos desde ese punto de vista, está bien, ¿no? Todavía no nos acaba de convencer Dios. Bueno. Y nos trata como hijos, porque si nos tratara como hijos literal, te dije y hacerlo. Ya nos tiene que dejar a esperar que seamos nosotros quienes lo honremos a Él. Por eso cambia el sentido. Pero si hay dudas, pues yo les pido que de eso se trata y eso es lo bonito. Que lo analicemos, se queda de tarea, ¿verdad? El próximo miércoles el hermano les va a resolver sus dudas. Está bueno, hermano. Pero de eso se trata también, que crezcamos todos, porque de eso se trata. Los que sí entendimos no tenemos tarea. Sí, hermanos. Que le enseñen a los que no entendieron, ¿no? Que les compartan, porque de eso se trata. O a los que no vinieron, porque miren, sí es cierto, lo decimos, y hasta decimos yo soy buen hijo y todo, o buen hijo de Dios, pero cuando hay cosas que ya, por eso mencioné hablando de esto, que era ay, se me olvidó la palabra, ahora yo la obediencia. Voy a decir la disciplina, no la obediencia. ¿Se acuerdan que había una obediencia que yo les dije que incluso, nada más a manera de conocimiento, la dividen en una obediencia que le han llamado homeópata, algo así, no recuerdo. No, ese es otro, ese se dedica a eso, ¿no? No recuerdo cómo. Tiene un término así medio raro. Hoy no traje mis apuntes. Sí, se me patina, porque no me acuerdo. No tanto, no tan feo. Pero algo así es. No estoy tan perdido, pero bueno. Esa obediencia es aquella que ya tienes conciencia y no necesitas que te digan lo que tienes que hacer. Yo hasta mencioné, al niño llega un momento que ya no le tengo que decir, lávate los dientes. Él ya sabe que se tiene que lavar los dientes. Ya no le tengo que decir, oye, tiende tu cama, porque sabe que o amárrate los zapatos. Ya sabe. Esa cosa. Por ahí estaba yo medio cerca, ¿verdad? Como a 10 chochos. Sí, como a 10 chochos. Un sinónimo de la... Yo les decía, No, yo creo que era un antónimo. A manera de ilustración, porque miren, aunque se divide o la ven en el mundo así, yo la estaba considerando en las cosas de Dios y yo dije, pues a veces tú nos pides algo así, Señor. Pues hay cosas que ya no nos tendría por qué decir. No tendría por qué decirnos, ama a tu prójimo. Porque, hermano, ya lo sabemos, pero a veces nos cuesta trabajo. Ya no digo ni al enemigo, porque si no amo al prójimo, pues ¿qué me espero del enemigo? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, en estas cosas, hermano, necesitamos crecer. Con toda honestidad, ¿quién podría decir que ya alcanzamos un 90% en la obediencia? ¿Somos siquiera un 90% de obedientes delante del Señor? Yo no me puedo atrever todavía a decir que llego al 90, no, hermano, la verdad, yo todavía no. Yo todavía ando como Jonasito, queriéndome ir por aquí, por allá, y el Señor cada rato trae a la ballena o al gran pez, ¿no? Y manda esto y manda aquello para que no me... Sí, hermanos, todavía me desbalago, todavía digo, ay, me cuesta trabajo, no quiero hacerlo, pero tiene que mandar al gran pez, ¿no? Me tiene que llevar a la mar donde hay un mar embravecido. Y a través de eso me hace entender, no era por allí, gracias, Señor, gracias. Y solamente así otra vez al aro y otra vez al aro.
Pero hermano, va a llegar un día en que el Señor, a ver, ¿qué haces, hijito? Tú ya sabes el camino, ¿no? Sí, Señor, ya lo sé. ¿Sí me explico, hermano? Cualquier duda, pues ya pregúntesela al Señor. Pues ya, creo que está más claro. ¿Hay alguna duda, hermanos, con toda confianza? Sí, ayuno y oración. El Señor de revelación. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos. Hermano, Sí. por favor, quiero que oren por mi esposa. ¿Y su esposa querrá que oremos por ella? Sí, sí. Ah, bueno, pues vamos a preguntar a la hermana Marta. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Porque